qué arranque, qué primera hora y como decíamos incluso fuera de aire, cuántas emociones, porque uno conoció un niño empezando la primaria y vio un instrumentista, un artista, un adolescente con una soltura, con una firmeza, con una responsabilidad que pisa escenarios, que da una nota, que siempre es espontáneo, que le pone simpatía a cada nota, en donde a veces nos preguntamos quienes tenemos esa tarea, ¿qué le pregunto? ¿Por dónde voy? Es una enorme responsabilidad generar cualquier nota y hacer alguna entrevista, y más cuando uno lo ha visto crecer. Entonces desde ahí lo disfrutamos también. Como decía Omar hace un rato, desde el afecto compartido, desde que Omar y yo vivimos lo mismo, que nuestros hijos sigan nuestro camino y lo que es más importante, que lo superen. Que no sean una continuidad, que sean una superación de lo que hicimos. Y esta es la tarea, también. Y bueno, ¿qué puedo decir? Hay unos cuantos mensajes pendientes por ahí que quedarán para otro momento, pero gracias a todos los que nos van escribiendo. Melu, gracias por lo que decías hace un rato, como decía yo, que la rompe, puso. Hablando de Gabriel. Qué genio, etcétera, etcétera. Y así unos cuantos más. Bueno, nuestro invitado de la segunda hora, Cristian Capurelli, ya lo estamos esperando, ya lo tenemos ahí. Bien, vamos a darle la bienvenida a Cristian y agradecerle también esta hora, segunda hora de Tiempo de Nuevos Aires, como para conocerlo un poco más, como para charlar un poco más con él y conocer más de nuestra música, como dijimos en esta primera hora, en donde el talento existe, le falta la difusión que se merece, y por eso, como dije enojado hace casi 17 años, le propuse a mi hijo que me acompañara en un programa de radio. Y él, que se propuso, dijo, bueno, yo te acompaño. 13 años nada más tenía Federico, hoy ausente con aviso. Ya llegó a los 30, la cuenta la sacan ustedes. ¿Tenemos al invitado conectado ya, como para charlar con él? Buenas tardes, Cristian. ¿Cómo te va? Carlos Quintana te saluda. ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Un Bien, gustazo saludar. Un bien, bien. gustazo saludar. Contento de este encuentro y contento, como digo, de confirmar sábado a sábado que el programa no tiene un título casual. Es tiempo de nuevos aires. Es el tiempo de los artistas como vos, como Gabriel Careaga, con solo 14 años, que estaba en la primera hora, en donde puede sonar un charango, puede sonar una guitarra, un piano, un bombo, pero se sigue escribiendo y componiendo. Y de esto vamos a charlar también en la segunda hora. Quería arrancar conversando sobre esta experiencia tuya en Buenos Aires. Ajá. La Bueno, última, en Capital Federal puntualmente, porque Buenos Aires es muy amplio y es una provincia, pero quería arrancar un poquito al revés con vos. Quería charlar de que hay pocos boliches, para llamarlos de alguna manera, en donde nuestro folclore se hace presente en la Capital Federal. En donde la cuarentena diezmó unos cuantos, incluyendo la Peña de ujú. los Cardones. Algunos tambalearon, como La Paila, allí en la calle Costa Rica. Otros se reconvirtieron, como este lugar donde vos tocaste hace poquitos días puntualmente. Entonces, quería arrancar en lo que es Capital Federal, en vos como artista, en tu última experiencia. Mirá, Buenos Aires, capital federal, como bien decís, siempre ha sido como he vivido en esa ciudad 8 o 9 años, hasta el 2009 estuve viviendo ahí, entonces conozco un poco el paño más allá de todo lo que ha cambiado, ¿no? A lo largo de los años hasta aquí. Pero siempre celebro volver a la ciudad y poder cantar. Año tras año voy tratando de reinventarme y siempre de caer de una forma más sólida. Bueno, lo que ha sucedido este jueves, ahí en este jueves 14 que pasamos, fue algo maravilloso. Primero
por el lugar, cómo estuvo dispuesto entre la escenografía, entre esto del formato 360, que pudimos cantar así. Y, y después porque estuvo lleno, eso también me puso muy, muy contento, que la gente, un poco como bien decías, que apueste a estos lugares que también donde se genera folclore. Y, y bueno, lo he disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hemos terminado muy felices junto a toda la banda que me acompaña, a todo el equipo de producción. Y la verdad es que es muy placentero cuando uno este camino de ser artista no solamente implica agarrar la guitarra y subirse al escenario, sino también hay una propuesta y un decir de cosas eh, que me van, que me van generando año tras año un montón de otras cosas. Y bueno, yo hace un tiempo que vengo queriendo solidificar, por decirlo de alguna manera, mi carrera como compositor, como cantor y aportando un poco al cancionero popular, que ya es grandísimo y es tan vasto en riqueza. Así que bueno, fue maravilloso por eso, porque pude plasmar todo esto que estoy diciendo en una noche, en 2 horas y media estuvimos haciendo de show con muchos invitados y bueno, la verdad que ha sido muy, pero muy, muy, muy hermoso para este mayo que estamos transitando. Cristian, hablemos de lo que fue el Teatro del Viejo Mercado, Rondeman, etcétera. Ha cambiado de nombre, no ha cambiado el formato. Ujú. Esto es la Valle 3177, yo sigo haciendo memoria al aire, te cuento. Ajá, muy Y bien. pegadito, pegadito al mercado del Abasto, hoy Shopping Abasto. Allí ese mercado del Abasto donde iban los laburantes a repartir frutas y verduras para todos lados y donde Gardel arrancó a cantar en esa zona y donde tenía su casa Doña Berta, que Claro, aún está creo que esa sí. casa como museo hoy, bastante modificada, no mucho para mi gusto, pero existe aún la casa donde vivía Doña Berta, la mamá de Carlitos. Entonces, en ese lugar, donde desde cualquier lugar se puede ver al artista, al margen del formato que vos aplicaste, este formato 360, pero si pisaras el escenario, desde cualquier lugar se ve muy bien al artista, se come rico además, hay que decirlo, Sí, señor. y Federico me carga, mi hijo me carga, viste que es el que está conmigo en el programa siempre, pero hoy está ausente con aviso, pero es el que armó el programa y el que te invitó a esta segunda hora, y me mandó material y todo esto, pero uno se encuentra con este lugar que agradezco que se mantenga, porque se mantiene para nuestra música, para toda nuestra Claro. música, no solo el folclore argentino. Digo, ahí ha dado charlas el hijo del polaco Goyeneche contando la vida de su padre, entre otras cosas, cantaba Cusa Castielo, este cantorazo de tango. Digo, hay mucho para ver y disfrutar. Te cuento hablando de todo esto que nos están escuchando hasta desde Puerto Rico, aquí en el Gran Buenos Aires, Hermoso. desde La Matanza, desde la zona de San Miguel, distintos mensajes que han llegado desde la localidad de San Martín, que están llegando desde distintos lugares con saludos para esta primera hora de entrevista que hicimos y ahí nos siguen escuchando para esta segunda hora. Pero, Cristian, yo quiero ir a un tema musical tuyo, al primero Bien. de esta tarde, y después quiero charlar de esto que vos citaste como al pasar, que es que yo digo sábado a sábado. Amo los clásicos, pero necesitamos las nuevas miradas y los nuevos temas. De Ujú. esto, luego de este primer tema que vamos a conocer, de Cristian Capurelli, vamos a conversar. Crujen cuarteando, grietas de ausencia, son los ríos del dolor ahogándose en su reseca. Riégame el canto, cuenco de sueños, que se me acalla la voz al ver tanto monte muerto. Agüita de la clara
correrte y de cuidar. Dame tu aliento, que no hay suspiro, si han talado hasta el amor de los hijos de mis hijos. Ángel del agua, danos tu espejo, danos Jacinto tu llanto para aliviar tanto miedo. Agüita de la claridad, agüita de los pueblos, agüita de los pueblos, si has de correrte y de cuidar. Quiero aliviar mi canción con tu bendición, agüita. Te he de cuidar, te he de querer con mi voz, agüita. Yo ofrezco mi corazón, mis manos, mi voz, agüita. Agüita, agüita. Cristian Capurelli, y lo que decíamos antes del tema musical, disfrutándolo, ¿desde dónde se compone hoy? ¿Desde dónde se elige una nota, una letra, con todo lo que ya hay escrito, con todo lo que ya hay compuesto? Digo, ¿cómo hace uno para animarse a componer algo y además a presentarlo y a llevarlo adelante y a batallarlo, digo, a presentarlo en sociedad, ¿no? Y creo que hay muchos disparadores, ¿no? Por lo menos a mí me sucede desde ese lugar. En este caso, esta canción que elegiste para pasar, es una canción que hemos compuesto en coautoría con el gran compositor y cantor Luciano Cañete. Eh, bueno, nosotros pensamos que hay toda una problemática ahí con el agua actualmente, ya hace bastante que viene sucediendo y de alguna forma esta cuestión de componer o de volcar sobre el papel lo que pasa, lo que nos pasa, nos da la posibilidad también de poder expresarnos en distintos temas que no solamente siempre tienen que ser desde una historia de amor, sino lo social también siempre entra en, en nuestras canciones. Y bueno, sí, yo siempre digo cuando voy a cantar, cuando cantamos esto en vivo, que con este huayno invocamos de alguna manera que el agua corra pura, limpia y transparente, siempre y que nunca, pero nunca que nos falte el agüita de los pueblos. Y bueno, de a poquito se fue gestando una idea y ahí lo cerramos en este huayno, eh, donde podemos decir cosas. Bueno, es un poco música y letra de los dos. eh, y ahí venimos haciendo algunas canciones con Luciano, así que eso nos pone recontento. Y bueno, esta canción, la verdad que se está generando un montón de cosas muy bonitas en un montón de gente, así que eso lo recontra celebro. Tal cual, yo también, porque como dije hoy, amo los clásicos. Claro, uno por edad y por culpa de mis viejos, como digo siempre, mi vieja más tanguera, la tengo aún, nació en Concordia, Entre Ríos. Es más tanguera, más Sí, tanguera. más tanguera, sí. Y mi papá de aquí, de Lomas de Zamora, 20 minutos de Capital Federal, muy del folclore de todo el país y de Alfredo Citarrosa. Pero gracias a él escuché Payadores, Los Visconti, etcétera, etcétera. Y me inculcaron esa música. Y ya grandecito, a los 42, se me ocurrió hacer radio enojado porque no se difunde nuestra música en nuestro país como yo quisiera. Y ahí, Claro. con Federico, arrancamos. Fede tenía 13 años, como digo yo. Y yo arranqué con 42, saquen la cuenta. Pero
Y hoy hablaba con Gabriel Cariaga en la primera hora de la responsabilidad. Digo, cuando uno nace en el mismo pago que Yupanqui, ¿está bien? Porque Sí, claro que es sí. el único tipo que lo hacen nacido en Tucumán, en Santiago del Estero, y nació digamos, hablemos del partido J. de Pergamino, J. de la Peña, claro. Sí, tal sí. cual. Hablemos del partido de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Es el norteño más bonaerense que conocimos en el folclore argentino, don Atahualpa Yupanqui. Sí, claro que sí. Y habiendo nacido ahí, y como dije, plasmando nuevos temas, nuevas problemáticas, que las necesitamos, porque está bárbaro el puente carretero, está bárbaro homenajear a nuestro jardín florido en Caballero de Ley, a ese piropeador, está bueno hablar de la OMA, son temas que ya están instaladísimos, y tenemos jóvenes, muy jóvenes, y algunos no tan jóvenes, que siguen componiendo, que siguen nutriendo nuestra música. Por lo cual has recibido algunos mimos al alma, algunas distinciones, que era lo que veía un poquito en esta biografía, un poquito en ese currículum artístico. Cosquín te ha malcriado un poco, merecidamente, en distintas oportunidades. Ser parte de la Cacharpaya es un halago también, porque era lo fundamental de Cosquín, no era la parte solamente del festival, sino esa Cacharpaya, esa madrugada con los artistas tocando toda la noche, y no solo en la propia Maravilloso. Molina, ¿no? A Sí, orilla del sí. río, en las peñas. El folclore transita la noche en Cosquín. Entonces, quería charlar un poquito con vos también de esto, de este ser destacado en una peña oficial, de este tener una mención en los espectáculos callejeros, que es el otro Cosquín, el que a nosotros nos gusta contar, visitar y del que la gente no ve en la tele. ¿Es Claro, así? claro. Sí, hay otro Cosquín en paralelo, siempre decimos que porque, de hecho, nosotros enero tras enero nos encontramos, no en la plaza Próspero Molina, sino nos encontramos en las peñas, con todos y con todas. Esa es un poco la misión, año tras año, de juntarnos en determinados lugares, reencontrarnos con mucha gente, no, con muchos cantores y cantoras nos reencontramos ahí, en las peñas, en el río, bueno, no sé, es lo mágico que tiene la ciudad, de poder unirse en canciones, por decirlo, en la canción, en la danza, hay un montón de lo artístico ahí en un montón de lugares. Y bueno, Cosquín me viene cobijando año tras año de diferentes formas. Este año me tocó también estar en Grilla, ahí la Tercer Luna, que eso también ha sido un pasito más ahí, de todo lo que uno viene proponiendo. Y bueno, y como te digo, este último tiempo siempre voy desde ese lugar como queriendo ir con estas canciones nuevas y con canciones que me pertenecen, como para dejar también una marquita ahí año tras año en cada Cosquín. Tal cual. Esto lo han hecho artistas tipo Adrián Maggi también, con Claro un que poco sí. más de trayectoria. Sí, sí. Hincha de Racing como Yupanqui, Adrián Maggi, hay que decirlo también. Esto me lo contaba el Colla Chavero, alguna vez que mandó un saludo a la peña de folclore del Rescoldo del Club Atlético Boca Juniors. El Colla decía, todos saben que el Tata era de Racing, pero qué bueno que la peña de Boca Juniors se llama el Rescoldo. Que así se llama, y tengo el gusto de organizarla y ser el presentador de esa peña de folclore de Boca. Dulce voz, impactante mensaje, dice Carmen Ruiz, desde Isabela, Puerto Rico. No la busques en un mapa Oh, argentino, la ciudad de Isabela. Está en Puerto Rico y allí se hace el único festival de tango del Caribe. ajá. Y existe la peña José Pingrafals, esta peña de tango que tiene más de 50 años de historia y hay más de Wow, 25 ediciones del festival. Allí Gardel pasó, se bajó del auto, saludó y se fue. No cantó nunca ah, profesionalmente en Isabela. ¿Bien? wow. Pero el Festival de Tango, en homenaje a Gardel, y la ciudad gardeliana y la avenida Carlos Gardel están en Isabela, gracias a José Pingrafals, tío de Carmen, y a Carmen Ruiz, que continuó con esa tarea, y a quienes van a continuar con esa tarea. ¿Eh? Bueno, qué legado. Tal Tremendo, cual, sí, sí. tuvimos el gusto con Federico de estar allí en el 2017, y de allí nos están escuchando. Pararte en la avenida Carlos Gardel y ver el gusto en homenaje a Gardel y estar en un festival de tango y ver a los puertorriqueños cantando folclore argentino, tango incluido, te hace temblar hasta las medias, te cuento, ¿eh? Y es Este, maravilloso, ¿viste? Cuando sucede eso en otros lugares, en otros países, a mí me ha dado la música me ha dado la posibilidad de viajar bastante y eso
me genera mucha emoción que el folclore, el tango, esté inserto en otros lugares, y a veces no por argentinos, sino por otros. He visto colombianos bailando tango no sé, en Dubái, y como mucha gente ahí agolpándose a ver qué pasaba con eso, qué se trataba. Bueno, hay como una cosa que tiene con lo argentino, con el arte nuestro, que bueno, que es maravilloso, ¿no? Porque que suceda, y más cuando uno está lejos del pago, que ver eso que sucede es maravilloso. Tal cual, es más, hablábamos con Omar Cariaga y con Gabriel en la primera hora, con Gabriel Cariaga, de que el folclore argentino gusta en el mundo. Es un cliché que el tango gusta en el mundo y es cierto, ¿sí? Desde hace más de Sí, 100 sí, años se toca, canta, baila y compone tango en el mundo, que a sí, veces no sí, lo pensamos esto desde ahí, pero hay festivales de tango en Turquía, por ejemplo, y se compone, se toca, se canta, baile perdón, tango en Turquía desde hace muchísimos años, con excelentes compositores. Y si uno viene a un festival y mundial de tango aquí, va a haber parejas de Rusia, Corea, Vietnam, que sí, bailan tango salón y tango escenario de una manera exquisita. ¿Bien? sí, sí, Eso es sí. el tango. Pero el folclore argentino también gusta en el mundo. Omar hablaba de grupos que hacen el folclore de distintos grupos de Argentina, pero en Japón, por artistas japoneses. ¿Bien? Sí. Y Raúl Palma ha recorrido distintos países, los Chalchaleros, los Hermanos Sábalos y tantos otros. ¿Sí? Y yo quería justamente hablar un poquito de esto porque vos vas a Cosquín, lo nombramos recién, y hablar del Cosquín, una cosa es la Próspero Molina, el Atahualpa Yupanqui y la transmisión televisiva. Otra es la Cacharpaya, esa juntada prácticamente, pero en la plaza, después del horario televisivo, durante toda la madrugada. Entender que Cosquín tiene otras imágenes como las peñas, donde los artistas van a mostrarse y el público va a descubrir artistas, o a seguir algunos que siguen durante todo el año. Los espectáculos callejeros, organizados por el festival, que el que gana los espectáculos callejeros al año siguiente pisa la Próspero Molina, el Atahualpa Así es, Yupanqui. así es. Hay también que hablar de los artistas que van a tocar a las plazas, a orilla del río, de las Sí, juntadas en un en la camping, peatonal, ahí, como siempre, hay tal cual, mucha gente, sí, sí. tal cual. Entonces hay que entender eso, que hay otro Cosquín, el que no se ve y donde está el semillero, y es el que vamos a buscar desde el tiempo de Nuevos Aires con Fede. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, el chaqueño está claro que siempre cantó folclore y sigue en el folclore y me parece bárbaro y respetable, pero ya es famoso. Hay muchos artistas que hemos entrevistado que ya tienen cierto recorrido también, algún Pachi Herrera, pero fuimos más a las glorias en ese punto, tipo un Atahualpa Yupanqui que nos hubiera gustado conocer y entrevistar, no pudimos, pero sí un Abel Visconti, un Samba Kipildor y algunos otros que hemos tenido sí el gusto de entrevistar, de algunas glorias. Pero cuando vemos que Juanes, y esto soy testigo directo porque estuve ese día en el programa Morphy, ama a los Ah, Visconti, conoce el repertorio de los Visconti, se abrazó con Abel Visconti ese día, como si se hubiera reencontrado con su padre. Y yo sí, de verdad. estaba allí en ese programa, invitado por quien nos ha dejado físicamente solamente, Graciela Visconti, la hija de Abel. Pero Abel está Ajá. grabando ahora, está preparando temas ahora de nuevo, con más de 90 pirulos. Va la noticia para Carmen en Puerto Rico también, que Abel Visconti está en estudio de grabación en estos tiempos. Qué bueno eso. Es que el papá vino y conoció a los Visconti, perdón, el tío, José Pingrafals, vino a Buenos Aires, puso una placa en el mausoleo de Carlos Gardel, está aún en el cementerio de la Chacarita, y conoció a los Visconti y trabó amistad con los Visconti. Yo la puse en contacto, de hecho, con Abel Visconti en su momento. Entonces, nuestra música gusta en el mundo. Si hay imitadores de los Visconti en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, es porque esa música gusta y gustó. Ahora, ir a Cosquín y cantar los clásicos y ganar el aplauso fácil es común. Ahora, ir con temas propios es un desafío. ¿Por qué mantenés esta postura? Y esto lo estoy elogiando en realidad, no es un cuestionamiento. Digo, No, no, ¿por qué entiendo, animarse sí, con sí. temas propios en donde uno sabe que va y arranca con Luna Tucumana y lo van a aplaudir? Y si arranca con Los Ejes de mi Carreta lo van a aplaudir. ¿Por qué ir con tus temas? ¿Por qué presentarlos a la sociedad? Porque, a ver, como tengo ahí como una filosofía. Yo siempre digo que llevar la bandera, y no quiero acá jactarme de, no quiero involucrar a Yupanqui en esto, pero siempre lo digo porque
entiendo, siempre entendí esta filosofía de él de como caminante, eh, y de decir lo que sucede, de decir lo que pasa. A mí me pasa algo, salvando por supuesto esas distancias, a mí me sucede lo mismo. Siempre hay como caminos que uno toma artísticamente. Eh, Estoy convencido de eso. Yo hace mucho que estoy como solista. Ya venía antes canto de los 4 años y profesionalmente lo vengo haciendo desde el año 2002 exactamente. Y, y siempre digo que esos caminos que uno elige se van un poco bifurcando en determinadas etapas de lo artístico. Pero cuando encontré el qué decir, cómo decir y, esto de la observación que uno tiene, con la sensibilidad que atraviesa al artista, em, eh, es como que me encuentro un poco más comprometido con mi palabra. Entonces, para mí ir a Cosquín no es ir a un lugar más, sin desmerecer ningún otro festival, pero es como el anhelo de un montón de gente, de un montón de nosotros que queremos estar siempre en ese lugar. O sea que me siento un privilegiado. Eh, Subirme al escenario y no decir lo que yo pienso como cantor, me parecía como desperdiciar mi oportunidad. Entonces, yo quise presentar 3 canciones mías y cerrar con un tema de Yupanqui. Me parecía lo más correcto y lo más correcto a mi postura y a mi convicción como cantor. No lo tomé como un desafío, sino como una reivindicación de lo que yo quiero decir. Y también de alguna forma, por eso también fui feliz cantando eso. A lo mejor no recibí la ovación que uno siempre espera, pero sí recibí un aplauso hermosísimo y un respeto y una escucha de la gente, que en un momento yo suelo cantar con los ojos cerrados, pero en un momento cuando fui adelante y abrí mis ojos y veo toda la gente ahí como atenta a lo que yo estaba diciendo con un chamamé ahí que estaba cantando, eh, ahí yo ya tenía todo ganado, digamos, no necesitaba mucho más. Para mí es como, y también como plantar mi semilla de Cristian Capurelli, digamos, que era también la idea, que conocieran un poco porque si no era como, bueno, ir a hacer algo más. Yo lo tomé desde ese lugar. Tal cual, vuelvo a lo mismo. Cualquiera se sube al escenario mayor y canta Puente Carretero y sabe que la gente lo va a cantar con él y lo van a aplaudir cuando termina. Pero los tiempos cambiaron. En algún momento le cantábamos a la uva en Mendoza y hoy hay que hablar de la minería a cielo abierto, Claro, de la contaminación, de la discriminación, también hay que hablarlo, de algún retraso madurativo, hablando de discriminación, este, que, que a veces se maltrata a alguien o se deja de lado a alguien o se desatiende a alguien con problemas de salud. También hay que hablar del amor y del desamor en estos tiempos. Yo siempre bromeo de totalmente. que hay muchos tangos que hablan de que uno cuando quería conquistar una señorita o terminaba una historia con una señorita le invitaba a tomar un café. Hoy te dejan por WhatsApp. Digo, las redes existen, hoy cambiaron los No, tiempos. De hecho, Pimpinela la otra vez en una nota los veía que le cambiaron la letra a algunos de sus temas claro, más antiguos y se más ayornaron, clásicos, claro. claro, y bromeaban y se reían en vez de pelearse y dile a la otra que venga, no, me bloqueaste en WhatsApp y no sé qué. Entonces, digo, cambiaron los tiempos, Sí, sí, han cambiaron cambiado. la sensibilidad y como dije hoy, amo los clásicos. Amo pensar en un jardín florido en ese tema Caballero de Ley. Imaginarme un tipo de smoking, con un bastón, diciéndole piropos a las mujeres que transitaban por allí. Hoy estaría preso, viste que hoy está prohibido hasta el Sí, piropo. sí, más vale. Pero Más al vale. margen de esto, eh, y el tema es, necesitamos esta nueva visión. Lo necesitamos y la gente está ávida también. Porque a veces se dice, no, pero no, son temas nuevos. Justamente. Y fíjate lo que vos me nombrás, el respeto con el que la gente los escuchó. Hoy lo nombré Adrián Maggi solo con su guitarra. Claro. Yupanqui se subía solo con su guitarra. Sí, 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 Y sí. lo hizo en Hay Francia con una. Edith Piaf. A ver, en sus primeros pasos, cuando tenía para un sanguchito de fiambre por día más o menos, Edith Piaf lo invitó, compartió teatro con él y recaudación con él. Esto lo cuenta Yupanqui, búsquenlo, está en Sí, alguna sí, de las notas. sí, Digo, sí. el Gorrión de París ya era el Gorrión de París, olvídense.
Y ella arrancó el show y lo dejó a él cerrando un show y además lo presentó. Y digo, este tipo solo con su guitarra y no necesitaba más. Entonces, Sí, increíbles. está lindo las Increíbles, sí. formaciones gigantes. Amo la de Elio Valdés y amo una orquesta de tango, ¿sí? Pero, digo, también se puede transmitir un mensaje con la guitarra. Y volviendo a Yupanqui, para el que mira sin ver, la tierra es tierra, no más. Ahora, si nos metemos y tratamos de entender, es como dijo Carmen Ruiz hace un par de minutos. Qué lindo mensaje, qué buen mensaje. No qué linda canción, qué buen mensaje. ¿Está? Es la idea, es la idea. Es como cuando uno escribe canciones, también digo que uno escribe canciones, pero las canciones dejan de ser de uno cuando las escribe. Ahí nomás, ya pasan a ser de otros y además los significados también suelen cambiar, porque cada uno después la resignifica de alguna manera. En este caso, que es muy puntual, bueno, Agüita de los Pueblos cuenta cosas y dice cosas, pero esto de alguna forma después ya empieza a tomar otras connotaciones y la gente lo empieza a tomar como propio. Así que yo celebro que, bueno, que entiendan ese mensaje. Eso es lo mejor que puede pasar. Tal cual, es más, le está mandando saludos a Abel Visconti. O sea, yo desde Puerto Rico me están whatsappeando a lo loco, te cuento, entre nosotros, que se siguen enterando de distintos lugares que nos están escuchando. Pero fundamentalmente es esto, es comprender que, como le dije a Gabriel Cariaga en la pausa, entre la nota que le hice en la primera hora a este arranque de la segunda, el artista es el único que tiene el don de emocionar. A mí que me toca, como te dije hace un rato, ser el presentador en la Peña de Folclore de Boca Juniors, que ahora se va a hacer el 20 de junio, yo puedo tirar alguna frase, sembrar alguna inquietud, generar un poco más de clima y de ánimo, presentar a un artista y pedir un aplauso y generar más ánimo y ebullición. Pero el tipo que nos puede hacer llorar con una canción de la cual ni siquiera entendemos la letra porque me la canta en un idioma que no conozco, es el artista. Sí, sí, claro. Uno escucha Adiós Nonino por la Orquesta Europea de André Rieu con Carlos Bonelli, si mal no recuerdo, el bandoneonista argentino, y las mujeres lloraban, y por ahí no sabe que ese tema se escribió en media hora en Puerto Rico, justamente en un teatro, cuando Piazzolla estaba por salir a tocar y se acaba de enterar de que se murió el papá, de que Nonino era el papá, y cómo surgió el tema, y de que hasta Eladia Blasquez, gran autora y compositora, le escribió una letra, y debe haber sido muy buena persona la gallega porque Piazzolla la quería, y Piazzolla era particular, era medio picantón. Entonces, digo, y esas mujeres lloraban escuchando ese tema, Adiós Nonino, y eso lo consigue el artista, nada más. Así que bueno, si te parece, vamos a ir a la música, vamos a ir a otro tema musical, y seguimos disfrutando de Cristian Capurelli y de todo su talento, su pasión y su música. Comenzó la samba y con el pañuelo te invité a bailarla y fue como un ruego. Cuando te acercaste casi sin aliento, con mucha vergüenza dijiste bailemos, y así comenzamos a bailar la samba, poniendo en el baile el cuerpo y el alma. Una vuelta entera nos puso de frente, mis labios deseaban tus labios ardientes, gallitos del aire fueron los pañuelos que en blanco y celeste pintaron un cielo. Ya la media samba marcaba el final y yo presentía tus ganas de amar.
seguimos disfrutando y escuchábamos una parte importante de Gallitos del Aire, ¿correcto? Cristian Capurelli. Sí, 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 eso es un pedacito de samba, porque en realidad, en base a esto del ciclo que hago de martes de samba ahí en las redes, bueno, después hice una subida a plataformas de una especie de disco que se llama Martes de Samba Sesión 1, donde subí varios de los pedacitos de zambas que estuve haciendo durante el año pasado. Y bueno, Gallito del Aire era una de ellas. Es una samba maravillosa que me gusta cantar. De hecho, en vivo ahí en repertorio, en el show está expuesta dentro del programa. Así que Gallitos del Aire, sí, así es. Uno ha tenido el gusto de verlo interpretado por Quique Ponce en el Teatro de la Bombonera, porque también tiene Mirá. teatro del club. Fíjate que yo no hablé de fútbol, ¿eh? ¿Sos de algún club en especial, Cristian? ¿Te gusta algún club de fútbol? ¿O de algún club deportivo? Por supuesto que soy fanático del Club Atlético Boca Juniors, Ajá. como debe ser. Bien. Cumplimos 72 años de historia ininterrumpida con la Peña El Rescoldo este año. Los 2 años de Wow. cuarentena se hizo de manera virtual. Y Ajá. esto te lo comento porque Cristian Iribarne fue presentador de esa peña virtual durante 2 años. Pero te quería consultar por la cuarentena, justamente. ¿Cómo esta artista Sí. con tanta trayectoria se bancó esos 2 años tan jorobados fundamentalmente para el artista y para el público con respecto a la música? Y mira, o sea, fue doloroso y muy horrible desde la salud, ¿no? A mí no me tocó ni siquiera, tuve que estar aislado por, por cuando uno, viste, los aislaban por encontrarse con por estar en contacto por aislamiento. Eh, pero sí, me han pasado cosas dolorosas, como la pérdida de mi papá por COVID. eh, y de alguna forma yo sé que la, mm, que esta cuarentena nos dio la posibilidad también de encontrarnos con un montón de colegas, eh, y también un poco ayornarnos a las redes, porque veníamos usándolas, eso sí, pero no con la intensidad que a lo mejor estos tiempos nos piden y nos obligan un poco a, a acomodarnos, ¿no? En ellas, insertarnos de otras formas, digamos, porque bueno, la inmediatez, nosotros también desde la forma de hacer músicas, desde la forma de mostrar música, de difundirnos, también ha cambiado muchísimo a ese 2002 que yo arranqué como solista, muchísimo, pero muchísimo. Yo ya había tenido mi primer impacto en cuanto a las redes en el 2009, porque bueno, yo mi primer material lo grabé en el 2005, y en el 2009, cuando empezó a funcionar Facebook y bueno, otras cosas que salían ahí, cuando empecé a tomar el contacto con esa gente que podías relacionarte a través de la pantalla, tomé dimensión en todos los lugares que había llevado mi disco, pirateado, no pirateado, como sea, pero había llegado. Y entonces de alguna forma yo digo, pucha, qué poder que tiene todo esto. Y bueno, en época de pandemia creo que un poco lo reutilizamos lo direccionamos para esos lugares. Entonces, de pronto eran todos los días juntadas y transmisiones con otros cantores, con otras cantoras. Eh, fue así, entonces tratamos de resignificarlo artísticamente. Y por eso también siempre digo que esa bandera del arte, de lo que hacemos, como un poco defender esta cuestión de que no es un hobby lo que hacemos, sino que es un oficio. Tal cual. Y que eso es importante, que los pibes, todos los que vienen ahora, yo me siento, hoy hablabas de los que ya son famosos, hablabas de los que están ahí en el medio y hablabas de los que vienen por detrás. Porque yo me siento ahí en el medio Claro. ahora. Tengo un montón de gente ahí que me está consultando siempre y me dicen, che, Capu, ¿cómo haces vos? ¿Y cómo ves? Bueno, entonces yo siempre hago hincapié mucho en eso. Hay una tendencia a decir, bueno, es el que toca la guitarrita, ¿viste? O el que va y Sí. el que va, bueno, y no es así. Hay un montón de cosas detrás para que suceden con este oficio, con este arte, y yo sí hago hincapié en eso. Ayer canté en Firmat, y bueno, de pronto ahí el locutor, el maestro de ceremonias, hablaba de
de que había un montón de academias que estaban ahí, y bueno, yo también le hablaba un poco eso de la unión, ¿no? De la unión de que se genera en una ciudad, poder juntarse en una peña a escuchar a un artista, en este caso era yo, pero de pronto esa comunión de decir, pucha, estamos haciendo algo que tiene sentido, que le llega a la gente, no sabemos nunca qué fibra podemos tocar con lo que hacemos, me Jamás, pasa mucho eso. jamás. eh, ¿Qué pasa con... A mí las redes a mí me devuelven un montón de cariño, un montón de amor en mensajes de gente que se conoce con mi música, de gente que transita mi música, de alguna enfermedad, gente, bueno, para mí eso es maravilloso y es como por eso lo veo como un oficio, es como cualquier, como el médico que tiene su misión de esto, bueno, para mí es eso y trato de eso de involucrarme de ese lugar y de hacer, de decirlo, porque a veces cuesta mucho que la gente entienda esos parámetros que tenemos artísticamente, que no es solamente subirse al escenario, sino que hay un montón de cosas atrás que suceden y que hay que defenderlas. Tal cual. Yo decía siempre que en épocas de cuarentena el artista lo que más extrañaba, me parecía a mí, además del aplauso en vivo, era bajarse del escenario y abrazarse con el público. Pensemos en una Totalmente. peña, es la común. A mí como Sí, público me pasaba lo mismo. ¿Qué extrañaba yo? Estar en una silla mirando embelesado al artista, porque no toco, no canto ni bailo, ya lo saben, y al mismo tiempo extrañaba ese abrazo con el artista. Y extrañaba un montón de cosas. Pero, irónicamente, también te empezaron a conocer gente de otros países por subir un tema a una red. Que eso se exactamente. puso ahí casi de moda y vino para quedarse ese estilo. Contradictoriamente, eso de que el arte cura, esa frase cliché, quedó demostrada. Yo me la pasé escuchando música, viendo alguna obra de Sí, teatro, algún claro. clásico de cine, pero fundamentalmente escuchando mucha música. ¿Bien? Fue mi compañía el arte. Fue las muletas con las que caminé en esa cuarentena, en donde no podía ver a mi madre, no podía ver a mi hijo, hacíamos programas de radio, mi hijo desde su casa, yo desde la mía, Omar Cariaga acá haciendo maravillas en la operación técnica, los artistas de su casa, etcétera. Entonces, esto hay que decirlo, es parte de las contradicciones, pero también hay otro tema de lo que vos citabas recién. Vos podés componer un tema y a mí me puede emocionar desde algún lugar y por ahí acordarme de mi viejo que hoy ya no está. Y alguien puede pensar en el hijo que se fue de viaje y que vive en otro país. Y otro puede pensar en el hermano que fue a la guerra. ¿Qué sé yo? A cada uno nos conmueve desde donde la fibra que nos toque. ¿Estamos bien? Sí, sí, claramente. Sucedía y sucede, digamos, actualmente. Cada vez que me hacen esas devoluciones y esas cosas que yo digo, bueno, en el abrazo ese que vos hablás de cuando uno baja del escenario, pasan esas cosas. O sea, ayer un nenito vino a saludarme, un nenito, no sé, tendría 7 años. Entonces el nenito sacó una foto y me dice, mi mamá, mi mamá te escucha mientras limpia. Entonces, Claro. eh, hay otras cosas que suceden, y esto, y pasan muchas cosas muy potentes que tienen que ver que atraviesan lo artístico. Y las que no sabes, Entonces, te explico. Puede claro, ser que en algún pibe de estos que está sentadito ahí con la mamá, que por ahí lo llevaron porque fue de compañía de la mamá, que no es que él quería ir a la peña, sino que la mamá dijo, che, voy a una peña, vamos. Por ahí el día de mañana es un guitarrista. Por ahí es un totalmente, cantautor. sí, Y sí. te voy a citar un ejemplo, que no es muy conocido, pero te invito a que lo googlees. Se llamó Sixto Rodríguez. Ya falleció. Vivió en Estados Unidos, grabó uno o dos discos que no los escuchó ni la mamá. ¿Está bien? Después se dedicó a ser albañil toda su vida, ayudar a la gente, a los vecinos, crió una familia, a sus hijas. Y sus temas, no se sabe ni cómo llegaron sus discos a Sudáfrica. Los jóvenes que luchaban contra el racismo, contra el régimen del apartheid, es decir, Holanda tenía el 80% de los territorios fértiles y todas las riquezas de Sudáfrica, explotándolas, y el 20% del territorio lo ocupaba la comunidad nativa, ¿sí? Entonces, toda esa lucha contra el apartheid, Mandela preso, etcétera, etcétera, es mucho más larga.
usaban sus temas y la juventud en Sudáfrica amaba sus temas, era un ídolo. Se corrían historias de que se había muerto, se había suicidado, se había prendido fuego arriba en un escenario, cualquier cosa. Empezaron a investigar, lo encuentran en Estados Unidos, lo llevan a Sudáfrica y dio varios recitales. De hecho, repartió la plata con sus hijas, con algunos amigos. Hizo un montón de recitales a estadio lleno. Sixto Rodríguez. Es decir, él grabó 2 discos en Estados Unidos, en la zona de Detroit, si mal no recuerdo. Y eso ni lo escucharon en Estados Unidos. Habrá vendido 20 discos. Pero en Sudáfrica había copias clandestinas. No estamos hablando de la época de las redes, ni de los CD, ni... ¿Está bien? Sí, mucho antes. Sí. Ni de celulares. Entonces, fíjense, esa paloma que lanzó al aire libre llegó a Sudáfrica. Y los jóvenes no creían que era este tipo, le armaron una banda allá, y cuando los jóvenes lo vieron salir al escenario y cantar y qué sé yo, lo siguieron un montón de recitales. De hecho, él cuando baja del avión, lo cuenta una de las hijas, esquivó la limusín que le habían llevado puesto al costado del avión para llevarlo al hotel. La esquivó, no entendía que era para él. No tenía ni idea, claro. Ni idea, no entendía lo que era una limusín para él, no podía entender. De hecho, dicen que durmió en el sillón para no desarmar la cama y que el empleado del hotel tenga que armar la cama. A ese nivel de humildad. Entonces, te sembré un lío, pero para que entiendas que tus temas no sabemos dónde van. No, sí, pero igual hay algo en mi cabeza ahí que todo el tiempo lo está diciendo porque me sorprendo siempre, ¿no? Y de alguna forma también está buenísimo porque uno hace cosas y las larga ahí y después toman como distintas direcciones. Entonces, cuando vuelve, hasta ahora siempre volvieron de formas muy placenteras, en devoluciones de cosas que han pasado con esas canciones y bueno, está buenísimo porque es algo que pude componer. Así que bueno, buenísimo. Cristian Capurelli, se viene este aniversario de la Salamanca y fíjate lo ingrato de los buenos momentos. Voló esta segunda hora de charla, voló, hablando de la paloma lanzada al aire. Contame un poquito qué se viene en la Salamanca en este aniversario. Y bueno, primero para mí un honor estar ahí en este aniversario, no solamente porque bueno quiero mucho a la gente que conduce esta peña emblemática para todos nosotros los artistas que todos los años que vamos a Cosquín todos queremos estar ahí. Bueno, este año estuve cantando muchísimo en la peña y bueno, y ahí Luis y Adri me convocaron para este aniversario, bueno, además con la alegría de compartir el escenario con Horacio y nada, vamos a estar con banda completa, por supuesto, como debe ser, llevando mis canciones para que la gente pueda cantar, pueda bailar, pueda hacer un montón de cosas ahí. Sé que siempre son unos fiestones bárbaros y así que vamos a estar ahí cantando en la peña de la Salamanca. Esto es el 17 de mayo, día 17 de mayo, tal cual. Cuando él habla de Luis Salamanca, cuando habla de, bueno, y la esposa. Habla del club independiente allí en Cosquín, donde se hizo la peña de la Salamanca ya, y se ha hecho antes estaba justo enfrente de la plaza, luego bueno, otros alquilaron ese local, hicieron otra cosa, no una peña, entonces se mudaron al club independiente, y en La Plata, en la ciudad de La Plata, la Salamanca no solo es un clásico, sino que como una ciudad universitaria, allí va gente de todas las provincias y de distintos países. Entonces la fusión cultural es riquísima y se terminan armando grupos de folclore, por ejemplo, claro. O de otros estilos musicales también de estos alumnos de distintas universidades. Sí, claro que sí. Es un crisol cultural. La Plata, como lo es Córdoba y como cada ciudad que tiene universidades así de varias carreras. Nos estamos yendo prácticamente y nos vamos a ir con un tema musical agradeciéndote este tiempo y la charla que hemos tenido en esta segunda hora, que intenta hacer es una charla de café, sin café, y a la distancia, en este caso la tecnología nos permite conversar. Bueno, yo agradecido esta charla y bueno, espero poder compartir, que esta sea el inicio de un montón de compartidas y nada, invitando a la gente también a que pueda, que quiera escuchar o que quiera enterarse de todo lo que sucede con mi música, con mis actuaciones, ahí en las redes, poniendo Cristian Capurelli van a encontrar todo, tanto las canciones como fechas nuevas que se vienen ya durante todo este año. Tal cual. Ahí mandó el chivo de las redes. Por favor, denle bolilla. Cristian Capurelli, conózcanlo, descúbranlo. Porque así como él y como hablamos hace un rato, hay muchos artistas
que nos van a seguir emocionando, y esto lo agradezco. Como dije hace un rato, celebro estos temas que se van componiendo desde la emoción, no desde la inteligencia artificial. La opinión corre por mi cuenta, ¿eh? De alguien que siente algo y lo compone y lo escribe, que parte del 80% de lo que se registra todos los días. El otro 20% es muy fácil. Es muy fácil. Le tiro 4 palabras a un chat de inteligencia artificial y me compone una poesía. Esa es la fácil. Yo quiero emocionarme con una vivencia de Cristian Capurelli o de otros artistas, de lo que les pasó, lo que le contaron, lo que vivieron, lo que les narraron. Vamos a la música. Nuevamente, gracias Cristian, gracias a la Tupac. Seguimos el sábado que viene con más tiempo de Nuevos Aires. Muchas gracias, muchas gracias. En soledad de frío y luz, los días se deshacen y las señales de su voz se esparcen en el aire. Vuelven hasta aquí abrazos que encierran veranos. Enero fue andar la piel mezclado entre sus mieles, buscar saber dónde habitar, matiza decibeles. De marfil, sus ojos y al reír la calma, vuela mi canción de caminante bajo la luna. Solo logré ser testigo de sus besos. Le susurró despacito como amándola en silencio. Lleva en la piel la flor gentil que invita a primaveras y las caricias que sembró son como luna llena. Juegan al vaivén los cuerpos destilando mares. No es ilusión, es este amor que crece con las horas. Focos de luz aquí y allá se encienden con la aurora. Solo fui el cantor, pudiendo relatar sus pasos. Vuela mi canción de caminante bajo la luna. Solo logré ser testigo de sus besos. Le susurró despacito